El turno de fijación de posiciones tiene en primer lugar por el Grupo Vasco PNV la palabra el señor Olavarría. Veamos si. Gracias, señor presidente. Señorías. Señor Tardá, nosotros también hemos observado con simpatía esta proposición no de ley. Sobre todo el primer punto, sobre cuya configuración hay que recurrir a la hermenéutica más fina. Menos mal que usted es filólogo y seguramente lo comprenderá. Porque si lee uno el tenor literal del primer punto de su pedimento, se establece lo siguiente, o pide lo siguiente: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a regular, la expresión, la locución que utilizan, en el plazo más breve posible la producción, la distribución y el consumo de cannabis. Mire, si uno recurriera a lo que se denomina en derecho interpretación literal del precepto, del pedimento, estaríamos hablando de una regulación de carácter público. La expedición o la entrega, la distribución del cannabis y sus derivados tendría que hacerse o a través de una empresa pública o de un órgano de la Administración, un ministerio, una dirección general o un órgano constitucional, lo que usted prefiera. Y el consumo del cannabis pues tendría también una naturaleza jurídico-pública, tal como está redactado. Yo ya le he reinterpretado en su locución lo que querían de hacer, y usted se refiere a la despenalización, es decir, a la derogación del artículo 368 que todavía establece el injusto penal de cultivo, tráfico del cannabis y sus derivados. Bien, este es un tema sobre el cual nosotros, en principio, tenemos dudas conceptuales severas. Una es de naturaleza técnico-jurídica. La verdad que el Código Penal es una norma de demasiada trascendencia como para poder derogar sus preceptos con una norma o con una iniciativa de estas características. El Código Penal es casi como la Constitución. Es el negativo de la Constitución. Y la reforma del Código Penal y de las materias que son objeto de reproche penal en el Código Penal, a través de los injustos penales que el Código Penal tipifica, deben ser objeto de amplios consensos parlamentarios y deben ser objeto también de estudios, que es lo que usted establece en el segundo punto de su pedimento, un estudio, una comisión que estudie o una subcomisión los efectos de la regulación, producción, distribución y consumo del cannabis. Yo creo que han invertido los números o se han adelantado con el primer número al contenido del segundo. Primero convendría estudiar lo que dimana de la regulación de la distribución y del consumo del cannabis y luego adoptar medidas de reforma del Código Penal, pero con todos los requerimientos que tiene una reforma del Código Penal de naturaleza formal y de naturaleza material. Mire, el Código Penal no se puede reformar de esta manera, mediante una moción fruto de una interpelación, en donde me llama poderosamente la atención también, señor Bosch, me dirijo a usted, la impronta macroeconómica que le imprimió cuando usted intervino por la primera vez, la perspectiva, mediante la interpelación que usted intentó realizar nada menos que al Ministerio de Hacienda, invocando los beneficios dimanantes de la despenalización de esta conducta para las arcas o para el Tesoro Público. Mire, el Consejo General del Poder Judicial, consejo o órgano constitucional, en muchas ocasiones ocioso, ha hecho trabajos de esta naturaleza. Y hay un trabajo, un informe del Consejo General del Poder Judicial que le voy a proporcionar que establece lo siguiente. Si se despenalizaran 63 preceptos o injustos penales, tipos delictivos del Código Penal, que están previstos en su contenido, el incremento de la recaudación tributaria se multiplicaría por 500. No se conseguirían las previsiones presupuestarias que usted establecía o tabulaba entre 200 o 300 millones para las arcas públicas, sino 500 veces más. Pero lo que pasa es que el problema dimanante de esta situación es que dejaríamos no protegidos mediante la norma penal o el reproche penal o el injusto penal determinadas conductas, algunas de ellas particularmente aberrantes, aunque
generatrices de recursos para la Administración. Yo creo que no van ustedes por esta línea argumentativa. Yo creo que es una línea bien intencionada la que ustedes utilizan. Es un debate que está en la sociedad. Es un debate que tiene ribetes o rasgos morales. Usted citó muy bien el problema del café y la decisión del Papa Clemente VIII cuando lo convirtió en una bebida santa, cuando antes era una bebida diabólica. La moral pertenece al fuero interno y ese elemento argumentativo deberíamos abandonarlo. Pero desde una perspectiva punitiva tengo que decirle que en este momento el consumo, el tráfico y el cultivo del cannabis y otras sustancias psicoactivas dañinas, por lo tanto, para la salud pública, son objeto de protección del derecho a la salud a través del reproche penal correspondiente, señor Bosch, señor Tardá. Y no creo que ustedes estén en contra de que el reproche penal, para proteger bienes superiores como el derecho a salud de todos los ciudadanos, deba ser objeto de una relativización de tal naturaleza que, con una moción poco debatida, poco consensuada, que no recaba los consensos políticos suficientes y discutible de una perspectiva de sus efectos o de los efectos del cannabis sobre la salud pública, donde el debate científico, es un debate donde los científicos no se ponen de acuerdo, pueda servir para una derogación del artículo 368 del Código Penal, que es lo que ustedes preconizan o que es lo que ustedes piden. Mire, ustedes citaron en el debate de la interpelación los trabajos de una comisión donde participaron personas relevantes, Kofi Annan, Felipe González, el señor Solana. Pero mire, la tipificación penal del cultivo del cannabis deriva de convenios internacionales de derecho internacional público, el Convenio de Viena del año 1988, que establece que es una sustancia dañina y que, por tanto, debe ser incardinada como un injusto, como un tipo delictivo, su cultivo y su tráfico en los códigos penales de todos los países del mundo. Se citó también a Barack Obama como un hombre que no le preocupaban o que era un hombre, una especie de apologeta del fumador de porros. Pues no, en Estados Unidos esta conducta sigue siendo un tipo penal, sigue estando tipificada como un delito y está tipificada como un delito en todos los países de nuestro contexto más o menos sociocultural. Esta figura, este Convenio de Viena de 1988 y Convenio Único, que el ministro de Justicia le citó, del año 1961, suscrito por el Estado español. De esa perspectiva, mire, nosotros vamos a votar en contra de su primera petición, de su primer pedimento, esta especie de regulación, que es una regulación de carácter público, parece que obliga a las administraciones públicas a la distribución del cannabis, a su producción y al consumo, a estimular el consumo, analizando su tenor literal, pero nos vamos a abstener en la segunda, estudiar a través de los trámites parlamentarios oportunos y en la creación de una subcomisión donde se estudien los efectos atinentes a la producción, a la distribución y al consumo del cannabis. Nos parece razonable, como nos parece razonable la circunstancia de estudiar en todas las materias que en esta vida son polémicas. No vamos a plantear, por lo tanto, debates morales, no vamos a plantear debates tributarios, que parece que era lo que imprimía la iniciativa original, la interpelación que ustedes presentaron, muy vinculados a un municipio, al municipio de Rasquera. No vamos a plantear debates jurídico-penales. Nos parece que la protección del Código Penal respecto al cultivo y respecto al tráfico del cannabis está bien configurada. El artículo 368 es un artículo que, para su derogación, habría que concitar consensos políticos, sociales y científicos suficientes y, sobre todo, poder evaluar la inanidad del consumo del cannabis para la salud. Ustedes se han referido poco a los efectos benéficos de una perspectiva sanitaria. Señor del diputado, consumo. tiene Acabo que ya, señor ir presidente. acabando. No se han referido prácticamente nada. Ustedes parece que dan más relevancia a los efectos tributarios, a la recaudación tributaria, a los efectos económicos que dimanan del consumo del cannabis. No nos parece una perspectiva analítica. No nos parece una perspectiva analítica, menos en un partido de izquierdas y progresista. Y los problemas atinentes a la salud pública son terriblemente discutibles. Saben que del consumo de cannabis puede derivarse hacia el consumo de otras sustancias tóxicas o psicotrópicas que sí produzcan daños para la salud, en muchos casos irreversibles. De esa perspectiva,
no a la primera petición y sí a la segunda, a la relativa al estudio de la producción, cultivo y efectos que el cannabis puede producir en las personas. La primera vendrá como consecuencia de los estudios del segundo pedimento que ustedes han hecho. Muchas gracias, señor presidente.